En el anterior capítulo de Lord of the Mysteries, nos quedamos con otro misterio más sobre el libro de Antigonus y lo que pasó con Klein. Continuamos con capítulo 47, la falta de dinero del viejo Neil. El viejo Neil se frotó las sienes y dijo, creo que tenemos una idea general de por qué ustedes tres se suicidaron en masa. Ese cuaderno también está supuestamente ahora en manos de Ray Beaver. Además, el asunto ya ha sido expuesto. Independientemente de si está vivo o muerto, difícilmente influirá en los desarrollos posteriores. Creo que la existencia subrepticia o el poder misterioso que causó todo esto no le prestará ninguna atención especial. Es como no prestar atención a las hormigas en el suelo. JE, siempre y cuando no intentes que él te recuerde. Y nuestra orden de arresto contra Ray Beaver llegará rápidamente a la orden secreta. También podrán adivinar que está relacionado con el cuaderno de la familia Antigonus. Créame, para una organización secreta que existe desde hace más de 1000 años, tiene muchos canales de información. Por lo tanto, su atención se desviará hacia el paradero de Ray Beaver, en un intento por encontrar el cuaderno antes que nosotros. No lo harán, ni es posible que lo acosen, acechen o traten con usted. Muchacho, felicitaciones por salir de las sombras del pasado. Lo que sigue será un viaje completamente nuevo lleno de luz solar. Klein asintió con la cabeza cuando escuchó eso y dijo de una manera feliz y aliviada, eso espero. Habiendo transmigrado aquí, había estado envuelto en incertidumbre. Ahora, se sentía como si finalmente se hubiera disipado. Sin embargo, Klein todavía se sentía inseguro porque el cuaderno parecía estar atado a él de cierta manera. Llegó al punto en que se topaba con pistas remanentes coincidentemente en una misión normal de rescatar a un rehén. Tenía miedo de que llegara el día en que un repartidor le enviara un paquete, solo para darse cuenta de que era ese cuaderno de la familia Antigonus después de abrirlo. Esperemos que todo salga como lo describió el viejo Neil. Oró en silencio. Cuando el viejo Neil escuchó su respuesta, inmediatamente se burló. No parece ser un devoto creyente de la diosa. En este momento, no deberías dibujar el signo de la luna carmesí en tu pecho y decir, que la diosa nos bendiga. Señor Neil, tú tampoco pareces uno. Un verdadero devoto no diría lo que sigue será un nuevo viaje lleno de luz solar. Habiendo estado estudiando misticismo con el viejo Neil, Klein había establecido una amistad decente con él, por lo que no guardó formalidades para devolver un comentario sarcástico. Ambos se miraron a los ojos y se rieron entre dientes con gran simpatía. Al mismo tiempo, se golpearon el pecho 4 veces. Alabada sea la señora. En ese momento, escucharon el chirrido de la maquinaria cuando se abrió la puerta principal de la compañía de seguridad Endrina. La elegante señora Oriana con su cabello rizado a la moda entró en el vestíbulo de recepción con un vestido verde claro. Buenos días, señor Neil. Buenos días, Klein. Sostenía un pequeño bolso de cuero mientras lo saludaba con una sonrisa. Hoy es otro día fabuloso. Un día bastante bueno. Buenos días, Oriana. Sigue siendo tan hermosa como hace 10 años, respondió el viejo Neil con una sonrisa. Los ojos de Oriana se volvieron rendijas mientras giraba la cara. Señor Neil, la forma en que me alaba sigue siendo tan exasperante como hace 10 años. Ella pronunció las palabras 10 años. ¿Es eso así? El viejo Neil miró a Klein, confundido. Tenía una mirada perpleja. Nunca menciones nada que les recuerde a las mujeres su edad. Como un guerrero del teclado que sabía un poco de todo, Klein comprendió instantáneamente lo que había molestado a la señora Oriana. Él sonrió levemente y dijo, buenos días, señora Oriana. Eres tan hermosa como siempre. Gracias, nuestro destacado graduado de la Universidad de Koi. Oriana sonrió con un asentimiento antes de decir, ese viejo mayordomo ya pagó la comisión de la misión. De acuerdo con las reglas del capitán, la mitad se usará como fondos adicionales, mientras que la otra mitad se dividirá entre usted y Leonard. Pero como no es un miembro formal, solo puede quedarse con el 10% de la mitad. Ven más tarde para firmarlo. ¿Cuánto pagó? Klein preguntó felizmente mientras también sentía el pellizco. 200 libras. Esto fue lo que dijo en ese entonces. Señor, la estimada tormenta. Nunca imaginé ni creí que esto se resolviera así. Esto es incluso más difícil a que nosotros tengamos un sueño. ¿Por qué su empresa de seguridad es tan desconocida? Es un insulto para toda la industria. La señora Oriana imitó el acento sureño del viejo mayordomo. Klein pensó seriamente durante unos segundos antes de decir con humor,
esto es demasiado injusto para esos secuestradores. Dos villanes habían resuelto el problema rápidamente utilizando métodos que podrían describirse como fáciles y agradables. Esto es como un adulto intimidando a algunos niños mientras está en un traje de combate completo. Tuvieron demasiada mala suerte. Deben haber perdido la protección de lo divino, dijo Oriana con una suave risa. Le dije al mayordomo que solo teníamos suerte. Uno de nuestros informantes vio a los secuestradores llevar al niño al escondite. Por lo tanto, no tengas demasiadas esperanzas para nosotros. Realmente somos una empresa de seguridad muy común. Por lo general, cuanto más enfatizas que algo es ordinario, más extraordinario es. Klein satirizó con una sonrisa. Observó a la señora Oriana atravesar el tabique y entrar en la sala de contabilidad. El viejo Neil frunció los labios a un lado y dijo con envidia, realmente eres un chico afortunado. No se ha unido a nosotros por mucho tiempo y ha encontrado un trabajo por valor de 200 libras. ¿Es eso muy raro? Klein preguntó con perplejidad. Antes de esto, estaba estudiando historia o misticismo, o deambulaba sin rumbo fijo afuera, con la esperanza de encontrar pistas con su percepción espiritual. Según los relatos de Oriana, es posible que no encontremos un solo trabajo en toda la semana. Y la mayoría de los trabajos valen menos de 20 libras. El viejo Neil se frotó la piedra lunar que tenía en la muñeca y suspiró. Después de eso, miró a Klein con anticipación. Si encuentra trabajos similares en el futuro, recuerde informarme. Al escuchar las palabras del viejo Neil, Klein sintió de repente surgir en él una extraña sensación. Por lo tanto, preguntó directamente, «Señor Neil, parece que te falta dinero. ¿Cuánto le pagan a la semana? Si no se siente cómodo diciéndome, simplemente ignore mi pregunta». El viejo Neil se reclinó en el sofá y se rió entre dientes. «Esto no es algo que deba esconderse. Llevo tantos años aquí. En la actualidad, obtendré salarios tanto de la iglesia como del departamento de policía todas las semanas, un total de 12 libras. Un salario semanal de 12 libras. Klein espetó sorprendido. Un salario semanal de 12 libras con 52 semanas al año. Eso significaba más de 600 libras al año. Cuando leyó la publicación de la mañana de Tingen y la prensa honesta, mencionaron que los abogados de alto perfil solo ganaban de 800 a 1000 libras al año. Y esos eran los mejores abogados. En cuanto a los gerentes de la empresa comercial de Benson, solo ganaban 6 libras a la semana. Ese ya era un trabajo bastante decente. Sí, ese salario es bastante generoso y no tenemos que pagar impuestos, agregó el viejo Neil con una sonrisa. Klein había escuchado de Benson que uno tenía que pagar impuestos tipo E cuando sus salarios semanales superaban 1 libra. Capítulo 48. Anas Vicent. En el club de adivinación situado en el segundo piso de la calle House 13, distrito norte de la ciudad de Tingen, Klein volvió a ver a la bella dama que atendía a los visitantes. Ella todavía tenía su largo cabello castaño amarillento enrollado, haciéndola lucir madura y elegante. Era difícil adivinar su edad. «Hola, el señor Glassis no está aquí hoy. ¿Te gustaría cambiar de adivino hoy?», dijo la bella dama con una sonrisa. Al escuchar eso, Klein, que acababa de quitarse el sombrero de seda y volver a ponérselo, se sorprendió de inmediato. «¿Aún me recuerdas? Eso fue hace ya 5 días». La mujer frunció los labios en una sonrisa. «Es el primer cliente que buscó los servicios del señor Glassis. También eres el único hasta el día de hoy. Es difícil para mí no tener una impresión profunda de ti». ¿Era esa la imagen de mí siendo un tacaño inteligente, un mezquino? Klein se satirizó a sí mismo mientras deliberaba una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que el señor Glassis vino al club? La señora le lanzó una mirada y respondió aparentemente recordando. «Para ser honesta, no podemos entender cuándo vendrán y se irán nuestros miembros. Tienen su libre albedrío y asuntos personales que atender. Bueno, creo que el señor Glassis no ha venido al club desde que le adivino su fortuna ese día. Le deseo a él la mejor de las suertes. Que la diosa lo bendiga». Klein oró y no preguntó más. En cambio, preguntó con una sonrisa, «Esta vez no estoy aquí para los servicios de adivinación. Planeo unirme al club». «¿De verdad? Ese es nuestro placer». La dama expresó una mirada oportuna de sorpresa y deleite. «Durante el primer año como miembro, la cuota de membresía es de 5 libras. A partir de entonces, será 1 libra al año. Creo que no es necesario que vuelva a describir los detalles».
Klein sacó un billete de 5 libras que recibió recientemente mientras observaba cómo se marchaba el retrato de Henry Egastes y, después de revisar seriamente la marca de agua contra la falsificación, la mujer guardó la nota en serio y le entregó un formulario a Klein. Por favor, completa tu información detallada. Déjame prepararte el recibo. ¿Hay un recibo? Debería facturarlo a la compañía de seguridad Endrina. A Klein le divertían sus propios pensamientos mientras tomaba una pluma estilográfica del escritorio. Con la tinta azul negruzca, completó su nombre, edad, dirección e información de la empresa. Sin embargo, había dejado su fecha de nacimiento vacía deliberadamente. Para un vidente, eso proporcionó profundos misterios sobre su cuerpo a través de su número de sendero de vida. Luego de recibir el recibo y terminar su registro como miembro, la dama extendió su mano derecha. Felicitaciones por unirse al club de adivinación de la ciudad de Tingen. Soy Angélica Barreart, su trabajadora servidor. Esta es tu credencial de membresía. Hay inscripciones especiales en ellas que le identificarán como miembro. Hola, señora Angélica. Klein le estrechó la mano y tomó la credencial de oro oscuro. Se dio cuenta de que la inscripción especial estaba escrita con la raíz de la palabra adivino en Hermes. Angélica retrajo su mano izquierda y pensó durante unos segundos. ¿Puedo preguntarle con qué artes de adivinación está más familiarizado? ¿O preferirías aprender algunos métodos de adivinación del club? Consideraremos invitar a adivinos famosos del dominio correspondiente para dar clases. También le presentaremos miembros con experiencia similar para que pueda pasar un buen rato interactuando con ellos. Conozco un poco de cada arte de adivinación. No es necesario que me dé ninguna consideración especial. Klein respondió con algunos adornos. Además, preguntó, ¿puedo empezar a adivinar la suerte de los demás? No soy un novato total. Estaba aquí para actuar como un vidente y no para aprender los métodos de adivinación que la gente común podía aprender. Angélica mantuvo una sonrisa educada cuando dijo, puedes adivinar la suerte de la gente en cualquier momento en el club. Sin embargo, antes de que confirmemos sus habilidades, no le promocionaremos cuando nuestros clientes lo soliciten. ¿Cuánto planeas cobrar por tu adivinación? 2 peniques. Klein decidió sacar ventaja con el precio mientras aún era un desconocido. Seguiremos el estándar de tomar un octavo, por lo que tomaremos un cuarto de penique por honorarios. Angélica repitió las diversas reglas primero antes de escribir la información de Klein en el álbum de los adivinos entre el que los clientes podían elegir. Después de hacer todo eso, señaló la sala de reuniones al final del pasillo con una sonrisa. El señor Anas Vincent actualmente está explicando la adivinación de astrolabios. Puede encontrar un lugar tranquilo para escuchar. También puede plantear sus preguntas si hay alguna duda. Bien. Klein caminó hacia la sala de reuniones con su interés despertado. Quería saber las diferencias entre lo que dijeron Anas Vincent y el viejo Neil. En ese momento, Angélica lo persiguió y susurró, «Señor Moretti, ¿quieres café o té? Ofrecemos té negro Cibe, café Surbille y café Desi». Klein, que había estado leyendo los periódicos con regularidad, sabía que estos cafés y té negro se consideraban una de las variedades inferiores, pero también sabía que definitivamente eran de mejor calidad que los que tenía en casa. Después de pensarlo un poco, dijo, «Una taza de café Surbille. 3 cucharaditas de azúcar sin leche, por favor». Surbille del reino de Loen era famoso por su cerveza y vino tinto, muchas figuras importantes las querían. Sin embargo, su café era relativamente desconocido. «Está bien, te lo enviaré en un momento». Angélica señaló hacia la sala de reuniones. Klein caminó lentamente hacia la puerta entreabierta y escuchó una voz con un marcado acento águba que explicaba, «La adivinación de astrolabios es relativamente más compleja entre las artes de adivinación. Pero eso es solo para la gente común». Klein etiquetó en silencio una oración para el orador. Vio unas 5 mesas colocadas en círculo dentro de la sala de reuniones. Rodeaba a un hombre de mediana edad con una túnica clásica negra, Anas Vincent. El caballero tenía obvias ojeras. Su cabello castaño era espeso y duro. Cada hebra se mantuvo firme como las púas de un puercoespín. Aparte de eso, no había nada único en él. Al ver entrar a Klein, Anas Vincent asintió suavemente sin detener su clase. Solo ralentizó su discurso. Klein tenía una mano en el bolsillo mientras con la otra sostenía su bastón. Encontró un asiento a los lados y se sentó, recostándose cómodamente en el proceso. Escaneó el círculo de 6 miembros. Había 4 hombres y 2 mujeres.
Algunos de ellos tomaban notas atentamente, susurraban o le devolvían a Klein una sonrisa triste. Después de dejar su bastón, Klein se ajustó su sombrero de copa partido a la mitad y golpeó su glabela 2 veces en el proceso. Lanzó su mirada a Anas y vio los diferentes colores, brillo y grosor de su aura. Rojo oscuro. Está un poco preocupado. En realidad, todas las demás partes de su cuerpo están sanas excepto esa parte. Me pregunto qué pasa. Klein escuchó el discurso mientras murmuraba para sí mismo. En ese momento, apretó su mano derecha y se tapó la boca para evitar que sonara su risa. De repente se sintió como si fuera un charlatán. Estaba bastante satisfecho con su habilidad de visión espiritual. Aunque solo pudo hacer un juicio general y no los detalles, fue suficiente para obtener mucha información útil. Después de inspeccionar su entorno, volvió a golpear su glabela 2 veces como si estuviera reflexionando sobre lo que Anas acababa de decir. La adivinación de astrolabios fue uno de los métodos de adivinación de astromancia. Sin embargo, la gente común también podría intentar interpretar las cosas. Por ejemplo, el horóscopo de nacimiento más básico era determinar el destino del investigador determinando las posiciones del Sol, la Luna, las estrellas azules y rojas en su nacimiento, los puntos correspondientes en el cielo, haciendo coincidir los símbolos representativos con el astrolabio y las correspondientes situaciones de las diferentes constelaciones. Esto requería que el adivino pudiera calcular los estados de los planetas y constelaciones, lo cual era bastante complicado. Por supuesto, hubo publicaciones que ayudaron a las personas a buscar los valores. Algunos incluso lo simplificaron haciendo una lectura vaga solo con las constelaciones. Klein escuchó en silencio sin intervenir ni hacer preguntas. De vez en cuando, acariciaba el topacio que colgaba de su manga o tomaba un sorbo del café de Surville que había traído Angélica. Después de algún tiempo, Anas se frotó la glabela y dijo, quizás debas intentar crear tu propio astrolabio. Pregúntame si tienes alguna pregunta. Estaré en Piedra de Luna. Después de irse, un joven con camisa blanca y chaleco negro se levantó con una sonrisa y caminó al lado de Klein. Encantado de conocerte. Soy Edward Esteve. El gusto es mío. Soy Klein Moretti. Klein se puso de pie y devolvió la reverencia. Los astrolabios son demasiado complicados. Cada vez que escucho sobre eso, no puedo evitar quedarme dormido, dijo Edward con autocrítica. Klein sonrió y dijo, eso es porque el señor Vincent no puede evitar transmitirnos el conocimiento que comprende. Es como darnos un festín de intis. Es simplemente indigerible. Podría terminar el banquete de intis. Por lo general, usan un plato enorme para servir pequeños trozos de comida. Edward se rió entre dientes y se sentó. Preguntó por curiosidad, ¿eres nuevo? No te he visto en los 2 años que llevo aquí. Acabo de unirme al club hoy, respondió Klein con franqueza. ¿En qué eres bueno? Soy el mejor en la adivinación del tarot y el póker, preguntó Edward casualmente. Sé un poco de todo, pero solo un poco. Klein dio una descripción que solía darse a sí mismo. No estaba siendo modesto ya que había demasiado conocimiento misterioso que no había captado en el dominio de la adivinación. Justo cuando los otros miembros estaban pensando en hablar sobre la adivinación del horóscopo, Angélica entró en la sala de reuniones. Señor Esteve, alguien quiere que le diga su suerte. Bien. Edward se puso de pie con una sonrisa. Puedo decir que es un excelente adivino, dijo Klein mientras lo miraba. No, es porque mi precio es el más adecuado, dijo Edward con una suave carcajada. Cuando la gente común llegue a que le digan su suerte, no elegirán en absoluto las más caras. Y a menos que les patearan la cabeza, definitivamente no elegirían a los más baratos. Es más fácil obtener oportunidades si estás en el medio. Soy uno de esos a los que les patearon la cabeza por el culo. Cuando vio a Edward irse, Klein de repente negó con la cabeza con una sonrisa irónica. Parece que el precio que establecí es problemático. Se puso de pie, tomó su bastón y salió de la sala de reuniones. Encontró a Angélica de nuevo. Deseo cambiar los precios de mi adivinación. Ajústelo en 8 peniques. Angélica lo miró profundamente y dijo, satisfaceremos su solicitud, pero también les diremos a los clientes que usted se unió al club recientemente. No hay problema. A Klein no le importó mientras asentía. A veces, el misterio también era un elemento importante para que un vidente atrajera clientes. Después de cambiar sus datos, Klein regresó a la sala de reuniones. En ese momento, vio a Anas Vincent salir de Piedra de Luna. Sostenía un espejo revestido de plata.
Este conocido adivino dijo a los 5 miembros en la sala de reuniones: recientemente aprendí un nuevo arte de adivinación. Adivinación con espejo mágico. ¿Alguien quiere aprender? ¿Adivinación con espejo mágico? Eso no es seguro. Klein se detuvo fuera de la sala de reuniones y frunció el ceño. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.